edad más adulta. Bien, acá está. En la anatomía normal, los neonatos va a tener un patrón pulmonar muy claro, bien, digamos, bien radiolúcido, y va a tener un timo visible, ¿sí? El mediastino va a aparecer ensanchado, va a ser como más, o sea, justamente así, ¿ven? Y las costillas mismas están más horizontalizadas, ¿sí? Entonces, eso que va pasando es porque esto es un tórax normal pediátrico. Incluso logramos ver, fíjense, la luz de la tráquea y los bronquios, fuentes y sus bifurcaciones por delante de lo que es la silueta cardíaca, en realidad por detrás, pero bueno, se logra ver todo. Bien, luego, en una edad un poco más avanzada, va a aparecer lo que es, digamos, la formación más del, o sea, el desarrollo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una expansión pulmonar, aumenta de volumen el parenquima pulmonar y comienza a formarse más a profundizarse más los senos costofrénicos, ¿sí? El timo comienza también digamos, a reducir un poco en tamaño y aumenta también la cantidad de grasa que nosotros vemos, ¿sí? Aparecen los núcleos de osificación también. Recuerden que hay que ver toda la imagen, ¿sí? Entonces, no solo vemos el contenido, sino el continente. Fíjense cómo acá lo único que logramos ver es la escápula, parte de la escápula, parte de la clavícula, y acá comenzamos ya a ver los núcleos de osificación de las cabezas humerales, ¿bien? Y esto ya en un niño, en una edad escolar, ¿sí? 5 o 6 años, ya se tiene que ver con la silueta cardíaca, un botón aórtico, ¿ven? Bueno, siempre también las estructuras óseas todavía en vía de desarrollo, ¿sí? Pero bueno, va avanzando, ¿sí? Hasta tener, obviamente, en una edad, o sea, adulto joven, adolescente, adulto joven, ya va a tener las mismas similitudes prácticamente. Lo que más permanece es el tema del mediastino, ¿sí? Y ese ensanchamiento que nosotros vemos por la presencia del tejido tímico. Entonces, sobre todo en neonatos, podemos, que lo que veíamos recién, el timo visible y el patrón pulmonar claro. A ver, ustedes, esta imagen que vemos acá, que yo les hablaba de los pediátricos, ¿le parece normal o patológica? Parece patológica. Pareciera patológica. Si yo les vengo con un adulto y le digo, viene con fiebre y esto y demás, o incluso si es un niño, lo primero que vamos a pensar es patológico porque no lo vemos nunca. En un recién nacido, en un lactante incluso a veces, sobre todo en los neonatos, eso se llama el signo de la vela tímica, ¿sí? El timo, como tejido de mediastino anterior que nosotros tenemos, acá, a ver, ¿ven? Acá esto vendría a ser el timo, en una imagen, una reconstrucción 3D, está en mediastino anterior, por delante de la silueta cardíaca. Entonces nos hace esa imagen, que nosotros inferiríamos que es intrapulmonar a veces o parenquimatosa, pero fíjense cómo el patrón del pulmón se sigue viendo y podemos delimitar esto. Entonces esto nos está haciendo inferencia que es mediastino anterior. ¿Se acuerdan el otro signo que hablamos la clase pasada para determinar si una masa era de mediastino anterior o posterior? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Era el signo cérvico-torácico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una imagen de estas, que las vemos, y podemos verla si continúa o no continúa respecto de las clavículas. Si, no, si esta masa la vemos que llega hasta la clavícula y no continúa hacia arriba, podemos inferir que es de mediastino anterior, ¿sí? Eso para recordar un poco lo de las líneas mediastinales que veníamos hablando. Pero bueno, esto no es patológico, es fisiológico. Aparece solo, o sea, si es que lo estamos viendo en un recién nacido, sí, en un neonato. Si nosotros lo vemos en un paciente pediátrico pequeño, es fisiológico, es el timo. Y el signo se llama el signo de la vela tímica. Bien. Ven como en un lactante genera un ensanchamiento del mediastino y al estar en contacto incluso con la silueta cardíaca, por estar por delante, se hace el signo de la silueta. Perdemos definición de la silueta cardíaca, porque hay interposición de tejidos de similares características, ¿sí? Entonces perdemos la interfaz. Pero en un adolescente, acá es lo que se consideraría la persistencia, o sea, directamente ni lo vemos. Esto es un tórax totalmente normal.
Raro sería que lo viéramos acá a una imagen de estas. Ahí sí tenemos que sospechar alguna de las patologías del mediastino anterior, por ejemplo. En este caso, bueno, el timoma, teratoma, los que estuvimos hablando en la clase pasada. Bien, entonces va a tener, o sea, desde el nacimiento tiene el mayor tamaño, ¿sí? De lactante a preescolar, por estimulación también linfática, ven, fíjense, el recién nacido y al año. Los lactantes son cuando más grandes los tienen. Y se hace esa patología así, digamos, esa imagen, no patología. Y luego comienza a hacer una recesión y en el adulto queda este pequeño tejido triangular, graso, predominantemente graso, porque si lo vemos, fíjense cómo tiene la misma densidad que la grasa subcutánea. Y a veces, incluso en pacientes que hacen, por ejemplo, no sé, quimioterapias específicas o medicación monoclonal, es algo muy específico, a veces hay cierta estimulación y se puede seguir viendo, pero siempre tiene que mantener en el adulto esta forma de triángulo, mediastino anterior de forma triangular, ¿sí? Si pierde esa forma triangular, tenemos que inferir que hay una patología. Excepto entonces en los pediátricos, que era lo que hablábamos hoy. Bien. Importante también, como hablábamos de la misma forma del tema de, bueno, que yo les mencionaba la penetración y cómo hay que ajustar los kilovoltajes y el miliamper para que el niño tampoco tenga una placa sobreexpuesta, también es importante a nivel de la técnica, ¿sí? Sobre todo en los pediátricos, porque fíjense cómo cambia de un paciente que está en expiración a un paciente que está bien inspirada la placa, ¿sí? Diferente al adulto, que siempre van a estar más horizontalizadas las costillas en los pediátricos, pero fíjense como acá podemos evaluar la trama vascular y el patrón pulmonar que tiene, y en cambio en esto acá está todo velado. Yo si veo esta placa así y no considero que está mal inspirada, podemos inferir de que, bueno, tiene no sé, diríamos, bueno, tiene un vidrio esmerilado, tiene una consolidación, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de costillas, ¿sí? Mínimo tienen que ser de 5 a 6 arcos costales posteriores, para estos que son los de atrás, ¿sí? 5 a 6 arcos costales posteriores para poder decir que está bien inspirada en los pediátricos. ¿Recuerdan cuánto eran los adultos? Charan, charan. Ninguna, miren que ya se le viene. ¿Cómo? No, sí, sería bien, de 8 a 9 posteriores, bien, bien. Hasta 10 está bien. Bien, bueno, también, acá justamente lo del tema de la anteroposterior y la posterior anterior también, sí, y bueno, una mala incidencia incluso, tal vez el ajuste. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros acá le ponemos el chasis en la espalda al pediátrico y el rayo ingresa desde el esternón, o sea, es una anteroposterior, y entonces el rayo se dispersa así, hacia afuera, ensanchando la silueta cardíaca. Entonces hacemos un mal diagnóstico de que este pediátrico está teniendo una cardiomegalia. En cambio, en un paciente que tiene el chasis en la parte anterior del tórax y el rayo ingresa desde atrás, el haz de luz, o sea, difunde de la misma manera, pero entonces como el corazón y la silueta cardíaca está más cerca del chasis, o sea, teniéndolo acá, el rayo de luz, cuando ingresa, o sea, el haz del rayo, se va a dispersar, pero no tanto. Entonces tenemos menos pérdida de anatomía. De nuevo, obviamente, por ser pediátrico, tenemos esa forma cardíaca que es justamente el mediastino ensanchado por el timo. Bien. Bueno, ya dentro de las patologías, vamos a ir directamente a los pediátricos. Está también todo el tema, bueno, la bronquiolitis es la más frecuente. Recuerden que son infecciones virales, que es el virus sincicial respiratorio. Puede ser bien en los recién nacidos, tiene mayor predisposición también por los nacidos pretérmino, ¿sí? Pero bueno, es muy frecuente al principio de la vida. 86% de las placas, fíjense este dato, son normales, pero en el caso de que no, ¿qué es lo que vamos a ver? El refuerzo de la trama peribronquial y ¿qué va a pasar? O sea, estos pacientes, ¿qué es lo que tienen? Vamos a tener signos indirectos de la patología en sí, porque lo que está teniendo el pacientito es obviamente una dificultad respiratoria. Entonces, al tener esa dificultad respiratoria,
nosotros vamos a hacer ver los signos indirectos de eso. ¿Qué va a hacer? La horizontalización del diafragma, el aplanamiento de las costillas y la hiperinsuflación de los campos pulmonares. Ven cómo va aumentando acá, así, como que se hace todo como un tórax medio en tonel y el diafragma se va tirando para abajo, tironeando, casi a la altura de los senos costofrénicos. ¿Por qué? Porque es lo que clínicamente nosotros lo vemos al bebé que está con tiraje, ¿sí? Entonces eso es lo que se transmite clínicamente en la placa, imagenológicamente en la placa, perdón. Luego está la neumonía. Y bueno, a ver, vamos con con la A. ¿Alguien que se quiera animar a describir esa imagen de ahí? Bueno, ¿qué les parece? O sea, ¿está más radiolúcido o más radiopaco? Acá. Radio Paco. Bien, hay una radiopacidad basal derecha, ¿sí? Que tenemos signo de la silueta positivo o negativo. Negativo, me parece. Y está medio ahí difuso, sí o no, como que pareciera que se ve un poco el corazón. Me podría ser, como justo puede ser que también sea un vaso que está ahí como confundiendo. Bien, se ven los senos costofrénicos, ¿están bien definidos? Sí. Bien, entonces podemos inferir de que es una consolidación basal derecha, que no sabemos si está en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior porque no tenemos incidencia lateral, que se logra ver incluso el signo del broncograma aéreo, si prestamos atención acá, se ve los bronquios permeables dentro de la consolidación, y que por lo menos en el frente no tenemos aparente derrame pleural, ¿sí? No se parece a una neumonía normal, aguda. Luego Perdón, vamos a... profe, ¿derecho o izquierdo sería? Izquierdo, ¿no? Izquierdo, perdón. Ah, Izquierdo. Me estaba mirando el derecho, el izquierdo, perdón. Bien, vamos con la derecha. Acá tenemos pacientes, bueno, tal vez con un poquito más complicada. Fíjense que, bueno, este lado, por ejemplo, entonces en el derecho, ¿qué vemos? Que llama la atención, que lo está señalando la flecha roja. ¿Se acuerdan cómo era el signo que les dije el nombre? puede ser un derrame pleural. Exactamente, el signo del menisco. Fíjense cómo se pierde la definición del seno costofrénico y se hace como un huequito acá. Entonces esto nos está diciendo probablemente que sea un derrame paraneumónico. Esta podemos también sospechar de que es una bronconeumonía, ¿sí? Porque tenemos varios focos de engrosamiento en distintas partes, o sea, varios focos de consolidación, parcheadas, difusa, ¿sí? En el parénquima pulmonar. Y acá luego último tenemos otra más, que bueno, esto también es una neumonía más extraña, que incluso nos hace tener que pensar en diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, bueno, lo que hablábamos el otro día del signo de la convergencia ciliar y demás, que fue un poco confuso, pero es una consolidación iliar izquierda, que también podemos ver cómo se sigue viendo, por ejemplo, el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Y vemos que no está en contacto con la silueta, o sea, con la silueta cardíaca. Entonces, este es un signo de la silueta negativa. Lo más probable es que sea entonces posterior, que no esté en contacto con que como no está en contacto, digamos, con la silueta cardíaca, estamos yendo a lo que es las partes posteriores del lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? Puede ser ápico posterior y demás. Entonces puede ser una consolidación posterior. ¿Qué pasa con esto? Bueno, también recuerden siempre de pedirla, obviamente, dentro de las posibilidades, pedir el par radiológico, ¿sí? El frente y perfil. El perfil nos da muchas características. Bien. Las neumonías después, bueno, las atípicas, ¿sí? Y ahí ingresan obviamente todo lo que son las virales, el micobacterium, bueno, las neumonías, ¿sí? Que bueno, ¿qué pasa? Lo mismo que hablábamos, esto ya como igual que el adulto. Patrones virales que son retículo nodular, focal, intersticial difuso, y menos frecuente que se haya una consolidación como la imagen previa, sino que en realidad lo que vemos son esto: refuerzo de la trama, vidrio esmerilado, menos definido, ¿sí? A veces incluso se puede haber un poquito engrosado los ilios por la presencia de los ganglios, pero eso ya es más difícil. Y a veces
En relación a las neumonías virales también, los pacientes estos pediátricos tienen mucha secreción, ¿sí? Muchos mocos a veces también asociados, ¿sí? Porque a veces son bronconeumonía, entonces primero empieza como bronquitis, luego se agrega la neumonía. Entonces también hay secreciones y a veces lo que nos infiere que hay compromiso bronquial son estas líneas así, no me caga esta, que son las atelectasias, ¿sí? La atelectasia lo que nos está diciendo es que hay algo que está tapando la luz del bronquio, entonces toda algo laminar ahí que no se está insuflando, ¿bien? Y acá fíjense cómo se ve todo este entramado engrosado como alrededor del corazón. Entonces, esos también son todas señales de las bronconeumonías. Otro, bueno, la neumonía viral. Vemos acá, por ejemplo, el COVID, como siempre, hay que tener un capítulo aparte para el COVID. En este caso, un niño de 14 años, sí, inmunodeprimido, con afectación pulmonar crónica, sí, o sea, un niño que ya se sabe que tiene, o sea, que son como lo que, yo no sé si ustedes lo siguen mencionando así ahora, pero era lo que le decíamos los BOR, nosotros sí, que eran, ¿no? Que te hacen respiratorias a frecuencia. En este caso, bueno, comienza con fiebre sin foco, se hace una placa de tórax. ¿Qué es lo que se ve en la placa de tórax? Lo mismo que mencionaba. Este chico que nos hace pensar, si tiene los ápices tan anchos, la hiperinsuflación, ¿sí? La horizontalización del diafragma, es lo que vemos, que veíamos incluso con los lactantes, ¿sí? Son esos pacientes que están con dificultad respiratoria, o sea, no está dándolo todo ese pulmón, está expandiendo partes que generalmente no están expandidas, a diferencia de este, ¿ven? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Patrón intersticial, bilateral, difuso, ¿sí? En la flecha roja te lo muestra sobre todo, y las opacidades en patrón de vidrio esmerilado, que también las vemos. Se realiza la tomografía, justamente lo mismo, y ven, esas son totalmente diferentes a la neumonía o al bloque neumónico que esperamos, pero estos son neumonías virales, generan este tipo de patrón. Es sobre todo vidrio esmerilado, engrosamientos difusos, bilaterales, mucho menos definido. Bien, el derrame pleural, como lo vemos en los pediátricos, bueno, lo que hablábamos recién en la placa, el signo del menisco, en la tomografía. Importante agregar contraste para ver si las hojas realzan o no realzan. Y entonces poder descartar si este paciente tiene algo más paraneumónico o un derrame pleural en sí y ver si, digamos, es entonces un derrame o un empiema. Bien. Y por otro lado, la ecografía. La ecografía, siempre que van a tener un pediátrico que tenga un derrame o que ustedes vean que tiene un derrame, se le hace la ecopleura. Es fácil, es accesible, se la hacen rapidísimo. Ellos incluso todavía tienen, o sea, están en las estructuras óseas, están en desarrollo, entonces es mucho más sencillo verlo. Y lo que se logra ver es esto, sí. Esto sería músculo, tejido celular subcutáneo, los pectorales. Vemos esta línea blanca que vendría a ser la costilla, pleura parietal, pleura visceral y esto es el pulmón. Esto que se ve acá es un derrame. Incluso fíjense cómo se ve que es heterogéneo, ¿sí? Partes anecoicas, que es bien líquido, y partes que son como más hiperecogénicas o isoecogénicas. Esos son tabiques. Eso nos hace inferencia de que es un derrame pleural infectado o paraneumónico, parainfeccioso. Generalmente, o hay factores de riesgo predisponentes para este tipo de cosas, como puede ser también algunos microorganismos, como el neumococo. El neumococo le encanta derramar a los pediátricos. Bien. Y las complicaciones, más o menos lo mismo que veíamos viendo en los adultos, ¿sí? Ya sea el absceso pulmonar, que se da por este tema de que de la neumonía hay tanta inflamación que se necrosa y se hace un absceso, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Como puede ser también lo que es la fístula broncopleural, que se da obviamente también por una cuestión de, o sea, frecuentemente lo que son las neumonías necrotizantes. Y bueno, o sea, la neumonía necrotizante y como consecuencia de la misma, la fístula broncopulmonar, ¿sí? Entonces, los niños de 5 años con la neumonía, ven, fíjense, tiene una placa de tórax que tenés una consolidación basal derecha, ¿sí? Que tiene el signo de la silueta porque contacta con la silueta cardíaca. No perdemos la definición con el diafragma y se logran ver ciertas imágenes radiolúcidas, así que asumimos que son burbujas aéreas. Entonces, obviamente se toma la tomografía del mismo paciente con contraste, por lo que les decía yo, del tema del realce de las hojas, ¿sí? Y vemos la consolidación, el área hipodensa, que justamente esto es la flecha, que vendría a ser
un absceso, ¿sí? Y otras cavidades que ya pueden ser aéreas o con niveles hidroaéreos, ¿sí? Entonces, todo esto junto cuando se ve todo así y no es un absceso o un tabique derramado, organizado, vemos todas áreas diferentes, en simultáneo es la neumonía necrotizante, o sea, está comprometiendo muchísimo el pulmón y obviamente es una de las complicaciones más graves que hay, ¿sí? Dentro, bueno, el tema de la fístula broncopulmonar, acá, por ejemplo, es la comunicación obviamente entre el pulmón y la pleura, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, al haber tanta necrosis y demás en el medio de todo esto, cuando nosotros teníamos el bronquio, que era lo que nosotros decíamos como el signo del broncograma aéreo, si justamente toda esa consolidación en alguna parte hay un bronquio, si eso logra comunicar el bronquio con la pleura, se forman estos niveles hidroaéreos grandes, ¿sí? Eso es una fístula broncopulmonar. Generalmente cuando se ven esos así eh, serían hidroneumotórax, que vendrían a ser también, es por una fístula broncopleural. Bien, y el absceso ya lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Cavidad, ven que puede tener o no, porque cuando comienzan a tener aire es obviamente porque contactaron con un bronquio. Una colección de pared definida, ¿sí? Que tiene líquido en su interior. Bueno, nada, es una de las complicaciones de la neumonía, ya lo habíamos visto. Bien. El neumatocele, también recuerden que lo vimos, es como es una secuela más que una complicación, ahí lo dice, que es la que aparece atrás la neumonía, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se forma una cavidad. Puede desaparecer y entonces quedar como una cicatriz y queda como una telectasia, como a veces queda la bulla ahí en el pulmón. Bien, y nada, unas pequeñas conclusiones. ¿Alguna consulta, chicos? Terminamos. Sí, profe, ¿Siguen una ahí? consulta, por favor. ¿El signo del vidrio esmerilado se ve en radiografía o solo en tomografía? El patrón de vidrio esmerilado se ve tanto en radiografía como en tomografía. ¿Sí? Es la misma característica. En tomo obviamente lo vemos un poco mejor, pero es eso, es el vidrio deslustrado, el vidrio esmerilado. Es la pérdida de la densidad clara del pulmón que nos genera ese borramiento. ¿Sí? Se puede utilizar. Lo que pasa que nosotros en rayos, o sea, en radiografía, nosotros hablamos de infiltrado tipo vidrio esmerilado. Cuando nosotros hacemos tomografía es patrón en vidrio esmerilado, porque lo vemos mejor. ¿Bien? Sí, gracias. No, no. ¿Alguna otra consulta? Bueno, cualquier cosa me escriben al mail. Si no, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Adiós. Chao.